Bienvenidos a este curso virtual referido a la gestión del despacho judicial y la dirección de audiencias orales en los procesos civiles que tengo oportunidad de desarrollar ante ustedes bajo el tema de la oralidad civil y la motivación de las resoluciones judiciales. Y en primer lugar me gustaría expresar mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento al doctor don Héctor Enrique Lama More, presidente del equipo técnico institucional de implementación de la oralidad civil y juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que me ha permitido, nos ha puesto en contacto efectivamente para poder desarrollar esta temática en el marco del curso virtual que tengo la oportunidad de actuar en este curso de gestión del despacho judicial y dirección de audiencias orales en los procesos civiles. En esta época del COVID-19, la videoconferencia y este tipo de soluciones técnicas nos permiten estar en contacto y poder desarrollar cursos tan interesantes como este que el Poder Judicial del Perú ha tenido a gala efectuar para la formación de sus propios jueces. Bien, el tema de la oralidad civil y la motivación de las resoluciones judiciales es un tema francamente apasionante. Este tema debe enmarcarse en datos reales, en el estado de la justicia, y a mí, como español, como profesor español, me gustaría subrayar los datos de la Administración de Justicia en España para que vean ustedes dónde se enmarca el fenómeno. Estos datos, evidentemente, ustedes los pueden trasladar a su propio país, a la República de Perú, y entender, pues efectivamente, la relevancia de la argumentación que se desarrolla en el proceso civil y la importancia de una buena recepción del principio de oralidad para la buena praxis de la argumentación procesal en los procesos civiles. Como les decía, en el ámbito español los datos son de 2018, no existen todavía datos en el Poder Judicial español sobre la estadística judicial de 2019. Los datos, y me voy a referir exclusivamente en el ámbito del orden jurisdiccional civil, son de 2.227.531 asuntos ingresados en la jurisdicción civil, de los cuales se efectuó una resolución de 2.014.361 asuntos. En trámite al final de año de ese 2018 estaban 1.422.451 asuntos, dictándose un total de 587.845 sentencias. En el ámbito civil, en el resto de órdenes jurisdiccionales también, y evidentemente el movimiento de asuntos es tremendo en España. 5.993.828 asuntos ingresados, ni más ni menos que en 2018, lo que habla de una fuerte actividad litigiosa, de una gran litigiosidad de los justiciables y de una razonable expectativa de confianza en la justicia que tenemos los españoles a la hora de recurrir tanto a la Administración de Justicia, de recurrir tanto a nuestros tribunales solicitando tutela judicial efectiva para la resolución de los asuntos controvertidos. Vean también el dato de las ejecuciones. En definitiva, lo que quiero singularizar a través de esta estadística es que las partes actúan y actúan en los tribunales, actúan de forma racional, porque el proceso es una institución eminentemente racional, guiada por la racionalidad, pautada por la ley, pero guiada por la racionalidad, y actúan tanto y con tanta confianza en los tribunales porque precisamente tienen expectativas de obtener un resultado, bien sea favorable, bien sea adverso, pero que ponga fin a las controversias jurídicas de una manera motivada. Para ello es fundamental el juego del principio de escritura, pero también el juego del principio de la oralidad, que ambos confluyen en el adecuado tratamiento de una argumentación jurídica plasmada a través de la garantía de motivación judicial. De ahí la importancia de este tema y singularmente veremos de la oralidad
en el fenómeno de la argumentación jurídica y de la motivación judicial. Tradicionalmente, cuando abordamos el tema de la argumentación judicial, estamos pensando en una perspectiva lineal mecanicista de la argumentación. Todos tenemos esa concepción del proceso como sucesión de actos procesales, esa concepción tan propia de la época de la codificación y que se ha trasladado al mundo moderno, ¿verdad? Entender el proceso como una mera sucesión de actos procesales. Es una concepción muy mecanicista que también tiene su plasmación en el ámbito de la argumentación judicial. Por eso, bajo ese paraguas, bajo esa concepción, vemos que existen actores de la oralidad civil y si analizamos específicamente la primera o única instancia, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista de como si fuera primera instancia o única instancia, ahí confluyen diversos actores. De un lado el demandante, de otro lado el demandado, de otro lado una pluralidad de terceros. Los más importantes quizás de esos terceros sean los testigos y los peritos, pero es que también hay otra clase de terceros que pueden intervenir. Estoy pensando en la parte legitimada material, que no es parte procesal y que puede intervenir entre ellos, ¿verdad? Todos estos actores despliegan actividad argumentativa en el proceso civil. Despliegan la actividad argumentativa escrita, los actos de alegaciones escritos, los principales, ¿verdad? Los actos de alegaciones iniciales, la demanda, la contestación a la demanda, pero también despliegan una argumentación de carácter oral, a través, por ejemplo, de la práctica de la prueba, a través de las conclusiones en el proceso, de la formulación de conclusiones orales. Bueno, pues eso es una forma de entender que la argumentación judicial es una argumentación viva, una argumentación que no solo está en manos del juez, sino que evidentemente tiene una perspectiva mucho más compleja basada en la argumentación también de las partes. ¿Y qué tipo de argumentación se despliega a lo largo del proceso? Bueno, pues una argumentación de carácter tan complejo que no solo confluye la tradicional línea de búsqueda de la verdad para obtener la justicia del caso concreto, ¿verdad? Sino que en la argumentación desplegada por las partes ante el juez vemos toda clase de falacias y sofismas que tratan de deslizar las partes como que no quiere la cosa, a ver si el juez acepta o le pasan desapercibidas, ¿verdad? A través de los escritos y toda una serie de afirmaciones sin prueba que deslizan las partes con tal de satisfacer sus propias pretensiones. Eso es el juego de la posverdad también, de qué es más importante para las partes, tratar de dar a cada cual lo suyo o construir un relato en torno a los hechos más o menos probados o incluso no probados. Bueno, a todo este fenómeno que despliega las partes desde el punto de vista argumentativo debe dar respuesta el juez, pero el juez no actúa como si fuera un sujeto estático que se reserva para el final del proceso bajo el dictado de la sentencia, ¿no? Esto es la perspectiva tradicional, la perspectiva lineal, mecanicista de la argumentación judicial que estamos viendo en la diapositiva. Argumenta las partes primero y parece que finalmente el juez decide mediante el dictado de sentencia atendiendo que debe haber especial relevancia de la argumentación de las decisiones judiciales porque las mismas decisiones actúan como garantía del adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado. Este sería el juego estático de la argumentación. Las partes primero, el juez después, ¿no? Esa idea de entender como una argumentación más o menos rígida, una argumentación de carácter lineal, una perspectiva muy pobre de la argumentación, pero que ha sido la que tradicionalmente nos ha llegado hasta nosotros a través de esa concepción lineal mecanicista del proceso. Pero es que el juez no solo actúa al final del proceso, el juez está pendiente y desarrolla argumentación a lo largo del proceso en constante dialéctica con las partes. Por eso es tan importante la oralidad en el ámbito de la argumentación, porque desvela que las cosas no son tan simples como esta perspectiva lineal mecanicista de la argumentación judicial,
nos pretende exponer, sino más bien que debemos adoptar o dar cuenta del fenómeno de la argumentación judicial de una manera más fiel y fidedigna respecto a la realidad que se desenvuelve en nuestros tribunales de justicia, una perspectiva que a mí me gusta denominar compleja de la argumentación judicial, donde confluyen una perspectiva de carácter analítico, una perspectiva dialéctica y una perspectiva retórica de la argumentación judicial. Vean el siguiente diagrama, porque el diagrama que está representado aquí sobre el proceso de la argumentación judicial nos habla muy bien del fenómeno y de la complejidad y el juego de la argumentación que va y viene de las partes al juez y del juez a las partes, como están viendo. Las partes argumentan entre ellas. En primer lugar, el demandante, cuando expone la demanda, se le notifica al demandado que a su vez decidirá si contesta o no a la demanda, y si contesta, pues evidentemente se le dará traslado al demandante para conocer las razones de uno y otro, ¿verdad? Y en este juego, la demanda se dirige tanto al demandado como evidentemente pensando en el juez. Exactamente igual obra el demandado. El demandado actúa contestando la demanda, pero pensando también en el juez, que es el que va a dictar la decisión judicial. Y todo este juego, dominado por el principio de escritura, inevitablemente también condiciona el principio de oralidad. Las partes están muy atentas sabiendo que su argumentación y que la estructura de la oralidad viene condicionada por ese principio de escritura y que se dirigen no solo a su oponente, a la parte contraria, en esa especie de concepción adversarial de las partes en el proceso, que tan del gusto es de los juristas de common law, sino que también se dirigen al juez, que finalmente es el que va a resolver el asunto. El juez recibe las argumentaciones y asiste al debate procesal no de una manera tan estática como aparentemente se señala en los sistemas de common law. El juez asiste de una manera viva, de una manera que, si bien su imparcialidad no debe comprometerse, al fin y al cabo está recibiendo los escritos procesales, está tomando ya posturas en torno al caso y está decidiendo, deliberando sobre la bondad de las argumentaciones de las partes. Por eso, en la perspectiva lineal mecanicista de la argumentación judicial, entendida como concepción tradicional del proceso como sucesión de actos procesales, en mi opinión, no es fiel a la realidad objetiva que se desenvuelve en nuestros tribunales de justicia, donde hay una verdadera perspectiva compleja de la argumentación judicial basada en la concepción del proceso con fundamento en el contradictorio procesal, en ese gran principio procesal, en ese gran momento procesal que es el contradictorio y el cual ha sido tan combatido por la concepción lógico-mecanicista, ¿verdad? El contradictorio es un principio donde se desenvuelve la perspectiva dialéctica y la retórica del proceso, un principio legado por los juristas del derecho común, del ius comune, muy vivo, pero que con la codificación decimonónica quedó ciertamente retraído. Bueno, pues de nuevo volvemos a asistir, a través de las teorías de la argumentación, a ese resurgimiento del contradictorio procesal y a poner verdaderamente el acento no en esa sucesión de actos procesales, que es como tradicionalmente hemos entendido el proceso, sino a la dialéctica de las partes. Al fin y al cabo, el juez tiene que dictar resolución judicial, tiene que dictar su sentencia atendiendo a lo actuado y probado en el proceso, a los actos de alegación y a los actos de prueba en el proceso, pero atendiendo verdaderamente ese componente objetivo que es todo el material de lo actuado y probado que recibe de manos de las partes. Y lo actuado y probado responde a una relación dialéctico-retórica mantenida por las partes a lo largo de todo el proceso. En este sentido, características de la argumentación judicial que, desde luego, tienen su impronta
en la oralidad civil y en la motivación de las resoluciones judiciales es que la argumentación que se desenvuelve en los procesos es una argumentación condicionada por un principio básico, por un principio esencial. Es la idea de sujeción del juez a la ley. Si entendemos que la justicia es la propia de un Estado democrático y de derecho, lo propio de un Estado democrático y de derecho es que el juez se sujete a la ley. La discrecionalidad judicial evidentemente es lícita, pero siempre y cuando se encuentre modulada dentro del parámetro que le marca la ley. Una discrecionalidad reglada conforme a la ley. El juez no puede actuar sic volo, sic viubio, es decir, hacer lo que quiere cuando quiere, sino que debe de actuar siempre de acuerdo al respeto al principio de obediencia a la ley, al imperio de la ley. La ley actúa como garantía de control democrático de las decisiones judiciales y es en el marco de la ley, de lo que permite la ley, cuando podemos hablar de una eficacia de la argumentación, pero de una argumentación ciertamente limitada. El juez y las partes actúan sabiendo que están condicionados por el corsé más o menos amplio de la ley. En segundo lugar, otra característica de la argumentación judicial no solo es la sujeción a la ley, sino la sujeción a una idea de racionalidad discursiva de carácter procedimental. En este sentido, el juez actúa conforme a la ley sabiendo de la importancia, la relevancia tremenda del contradictorio procesal, del mantenimiento del contradictorio. Solo si hay controversia y se exponen las razones entre las partes y hay enfrentamiento entre las partes y exposición de razones y actos de alegación y prueba, solo así se puede dictar una decisión judicial motivada, atendiendo a las razones expresadas por cada uno de los litigantes. Y a la idea no solo de la relevancia del contradictorio, sino del seguimiento de una metodología adecuada para motivar la decisión de fondo del proceso. Esta idea de la racionalidad discursiva procedimental, tanto del contradictorio como de la metodología de la motivación judicial, nos lleva a analizar claramente las dos fases del razonamiento judicial fundamentales. La idea de contexto de descubrimiento, cuando el juez y las partes del proceso se dirigen a desentrañar las arcanas razones que están detrás de la quaestio facti, se dedican a iluminar los hechos para averiguar qué sucedió y, por lo tanto, una vez fijados los hechos con claridad, dar respuestas jurídicas. Y, en segundo lugar, el contexto de justificación. Una vez detectados y averiguados los hechos, se procede a la integración de la quaestio facti en la quaestio iuris, y de la quaestio iuris, a través del criterio de fidelidad, de ajustar el derecho a las circunstancias de hecho declaradas probadas en el proceso. Claro, todo esto supone que el juego de la argumentación judicial se abre a una tercera característica, que es la recepción de las teorías filosóficas de la argumentación jurídica en un contexto netamente procesal. Y aquí, con todo el respeto que tengo a los filósofos del derecho, debo decir que ustedes, que son operadores de justicia, que son jueces magistrados y que actúan todos los días sabiendo la realidad jurídica a la que se enfrentan, pues desde luego las obras de filosofía del derecho han hecho grandes avances en materia de argumentación jurídica, y son avances que, si se saben aprovechar bien, evidentemente repercuten en beneficio de la práctica forense. Pero quizás es una crítica que yo hago como procesalista a los autores de filosofía del derecho, a los grandes autores de filosofía del derecho, son obras excesivamente abstractas, cuando la realidad es que la argumentación jurídica es un fenómeno netamente procesal y, me atrevo a decir, jurisdiccional. No solo jurisdiccional, por eso utilizo el adjetivo procesal. Es que la argumentación jurídica interesa desde el punto de vista de cómo despliegan su actividad las partes y el juez en un proceso concreto. Por lo tanto, estas teorías filosóficas de la argumentación jurídica
que se reciben en un contexto netamente procesal permiten explicar la perspectiva retórica, dialéctica y analítica de la argumentación jurídica, pero más permitirían si toda esta línea de investigación tan interesante que es la argumentación jurídica se logra hacer descender de las alturas de la filosofía del derecho y llevar a la praxis concreta, a la arena procesal, llevarla a la arena procesal para sacarle el mayor aprovechamiento por parte de aquellos que todos los días se enfrentan a la resolución de controversias jurídicas. En este sentido, ¿qué entendemos por motivación judicial? Bueno, pues sobre el fenómeno de la motivación judicial ha habido diversas tesis históricas tratando de explicar el fenómeno. En primer lugar, la tesis que ha tenido tradicionalmente más acogida y no precisamente es la más correcta es la tesis lógico-psicologista, entendiéndose dentro de esta tesis la motivación como explicación de las razones que conducen al juez para el dictado de la decisión judicial. Es una especie de tesis que apela al interior del juez, al razonamiento interno que lleva al juez a la hora de dictar la decisión judicial. Esta tesis se puede subdividir a su vez en dos categorías diferenciadas. En primer lugar, la idea que entiende que motivar es racionalizar a posteriori una intuición previa del juez. Bueno, es una idea bastante simple, ¿verdad?, de aquello que sucede en un proceso. Y en segundo lugar, la idea que entiende motivar como explicar el íter mental seguido para adoptar la decisión judicial. Sinceramente, a mí, como jurista, no me interesa qué ha pasado por la mente del juez a la hora de dictar una decisión judicial. A mí me interesa que la motivación sea correcta desde el punto de vista de la sujeción del juez a la ley y desde el punto de vista de la justicia del caso concreto, de las expectativas que las partes tienen, no ya de saber si resultan un resultado, si la motivación arroja un resultado favorable a sus intereses, sino de la tutela judicial efectiva, con independencia de ser el resultado favorable o adverso a cada una de las partes. Por eso, más interesante que esta primera tesis, verdaderamente insuficiente para entender el fenómeno de la motivación judicial, es la segunda, en el sentido de entender una tesis ya de carácter argumentativo, simple, de la motivación. En esta tesis, la idea de motivar se entiende como fundamentar las decisiones judiciales. Y cuidado porque, claro, fundamentar, ¿qué es fundamentar una decisión judicial? Porque simplemente podemos decir, bueno, la decisión judicial está fundamentada porque hemos aplicado tal o cual norma jurídica. Hemos aplicado el derecho, por lo tanto está fundamentada, ¿no? Pero eso a lo mejor está muy bien para cubrir unas líneas en una sentencia, pero no da cuenta, evidentemente, de una efectiva tutela judicial a los litigantes, a los justiciables, en el sentido que el justiciable espera no solo que le diga, pues me inclino de forma favorable a sus intereses o esta sentencia es adversa a sus intereses por tal o cual norma, ¿no? Sino que digan por qué se aplica la norma y qué sentido tiene en relación con las pretensiones congruentemente expresadas por la parte en sus respectivos escritos de alegaciones y congruencia que debe de ser mantenida por el juez a la hora de dictar la sentencia. Esta tesis argumentativa simple de entender la motivación como mera fundamentación también se revela o se antoja ciertamente insuficiente respecto al fenómeno de la motivación. Decía Perelman en este sentido que motivar es justificar la decisión tomada proporcionando una argumentación convincente e indicando lo bien fundado de las opciones que el juez efectúa. Aquí ya nos vamos aproximando a la tesis más adecuada para dar cuenta del fenómeno de la motivación judicial, que es la tesis argumentativa compleja, en el sentido de entender que motivar es una justificación de la resolución judicial. Fíjense la diferencia entre entender motivar como fundamentación y motivar como justificación. Fundamentar nos lleva a la idea de buscar las premisas, en este caso la premisa legal, ¿no? Mientras que justificar es una operación mucho más compleja. Por eso decimos que fundamentar ni mucho menos significa justificar.
Justificar va un paso mucho más allá de la mera fundamentación. No se trata solo de la búsqueda de premisas para dar lugar a la resolución final, sino de tratar de hacer una corrección de inferencias lógicas entre las premisas y la conclusión obtenida. Esto lo ha señalado, entre otras sentencias, el Tribunal Constitucional Español en las sentencias de 15 de febrero del 90, 17 de marzo de 1997, 20 de diciembre de 2004. Hay una serie de decisiones entendiéndose que la actividad argumentativa expresada mediante la garantía de motivación debe de ir más allá de la fundamentación y acudir a una idea, a un peldaño más elevado, que es la idea de justificar, esa idea de una corrección de las inferencias lógicas entre las premisas y la conclusión obtenida. Si analizamos el origen histórico de la motivación judicial, vemos que la misma tiene un largo desarrollo y una impronta histórica mucho más honda de lo que en principio la mayoría de los juristas llegan a entender. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente se ha extendido una tesis histórica falsa de concebir la motivación con origen en el liberalismo y con origen en el movimiento codificador del siglo XIX. Parece que no había motivación antes del siglo de las luces, antes del XVIII, que es con las obras de los ilustrados, cuando comienzan a desarrollarse las doctrinas de la búsqueda de la razón y de traer razones a la justicia, y que ya esas obras cuajan en el proceso de codificación liberal del siglo XIX, de los grandes códigos procesales, y parece que a partir de entonces hay motivación y antes había siglos bárbaros. Pues nada de eso. Nada de eso. La motivación es un sedimento histórico que arrastra una carga tremenda de siglos y siglos de historia. Había motivación en épocas del derecho romano. Ya en el procedimiento formulario había o hay diversas hipótesis mantenidas por la doctrina romanista de motivación implícita, por ejemplo, en el bronce de Botorrita o la tabula Contreviensis. Bueno, pues es una especie de sentencia que se encontró arqueológicamente y que da lugar pues, a entender que ya en ese marco del procedimiento formulario romano se motivaba. En la época de la cognición extraordinaria hay una constitución de Alejandro Severo, reflejada en el Código de Justiniano, que demuestra la existencia de motivación. También en la época de los emperadores cristianos, Valentiniano, Valente y Graciano, pues hay también constituciones que demuestran la necesidad de motivar las sentencias judiciales. Todo esto se recibe por el derecho visigodo a través del Liber Iudiciorum y finalmente esos sedimentos históricos del derecho romano cuajan en el ius comune a través de la labor fundamental de los canonistas. Los canonistas medievales, tanto los decretistas como los decretalistas, y su posterior recepción por el derecho secular, en nuestro caso, como herencia de todos los pueblos hispánicos, las partidas de Alfonso X el Sabio, que es base fundamental de buena parte de nuestra legislación procesal común. Bueno, pues es a lo largo de los vastos siglos medievales del ius comune cuando, a través, entre otras, de la recepción doctrinal de la obra del cardenal Ostiense, se desarrolla un cuerpo de doctrinas en torno a la motivación. Todo esto confluye finalmente en la codificación del deber de motivar en el sistema normativo liberal. Pero los liberales parece que se apropian de la idea como si no hubiera existido nada precedente, y había siglos y siglos de historia anteriores, entre otras cosas desarrollados por los canonistas medievales, por la Iglesia Católica, que desarrolló efectivamente la motivación judicial en los tribunales de la época del ius comune. Podemos analizar, evidentemente, que un fenómeno histórico de tanta raigambre como es la motivación judicial, pues despliega una serie de funciones importantísimas. A mí me gusta
señalar dos clases de funciones netamente determinadas: la función endoprocesal y la función extraprocesal de la motivación judicial. En todo caso, ambas funciones de la motivación, tanto la endoprocesal como la extraprocesal, contribuyen a controlar la idea de discrecionalidad judicial. Esto en España está muy claro en el mandato del artículo 117.1 del texto constitucional, en el sentido que los jueces y los tribunales se encuentran únicamente sometidos al imperio de la ley. Es necesario controlar esa discrecionalidad. Por lo tanto, para evidenciar que los jueces están sujetos a la ley y no actúan por libre, la motivación judicial es importantísimo, es una garantía de primer orden de ese mandato de sometimiento al imperio de la ley. ¿Qué es eso de la función endoprocesal? Bueno, pues la función endoprocesal, que mira la motivación interna, de puertas adentro del proceso, tiene dos perspectivas básicas: la motivación coram proprio judice y la motivación coram partibus. La motivación coram proprio judice es la que el juez hace para sí mismo. El juez, cuando está pensando, cuando se enfrenta al folio en blanco, a la hoja de papel en blanco, en nuestra época, a través de las nuevas tecnologías, al programa de computadora concreto donde redacta su sentencia, el juez está motivando ya para sí mismo. ¿Y cómo motiva para sí mismo? Pues sabiendo que recibe todo ese material de alegaciones y actos de prueba y valoraciones de las pruebas desplegadas por las partes, y haciendo una especie de panorámica general del transcurso del proceso, del cual ya ha ido sacando algunas ideas y ahora las está poniendo en orden a la hora de hacer esa motivación coram proprio iudice. Esta motivación coram proprio iudice es muy importante porque permite el control judicial a quo, es decir, el control judicial del juez que dicta la resolución, o que va a dictar la resolución, y el control judicial ad quem, es decir, el control judicial del órgano jurisdiccional que, en su caso, previa impugnación de una sentencia, va a resolver. Nos permite conocer tanto las razones que llevan al dictado de la decisión o que justifica la decisión para el juez ad quo, como las razones que justifican el dictado de la decisión por parte del juez ad quem. Pero es que la motivación dentro de esa función endoprocesal también es importante porque se dirige a las partes. La función endoprocesal de la motivación tiene no solo a los jueces como receptores, sino evidentemente a las partes, a los justiciables del proceso concreto. El juez, cuando motiva, motiva en primer lugar pensando cómo debe motivar él mismo y cómo debe redactar ese cuerpo de motivos. Pero en segundo lugar, está pensando en las partes. Y las partes tienen la expectativa de conocer si sus razones expresadas en los escritos de alegación y en sus actos de pruebas y toda su estrategia procesal argumentativa ha sido acogida o no por parte del juez como buenos argumentos, y en caso de no ser acogida, por qué no ha sido acogida, y en caso de ser acogida, pues evidentemente también por qué han triunfado esas tesis. Las partes tienen una expectativa razonable en cuanto a su tutela judicial efectiva de saber por qué sus razones son o no son acogidas. Por eso la función endoprocesal es tan importante, no solo respecto a la motivación coram proprio iudice, sino a la motivación coram partibus. Pero es que, en tercer lugar, la motivación también despliega una función de carácter extraprocesal. Sale del proceso, va más allá, se dirige a la sociedad en general a través de la motivación coram populo, es decir, la motivación tiene una función importantísima para asegurar que existe justicia, para asegurar que existe ese sometimiento del juez a la ley y esa idea de tutela judicial efectiva en abstracto, que la puedan visualizar, que se pueda visualizar por parte de la ciudadanía en general mediante la motivación coram populo. De ahí el principio de publicidad de las sentencias, salvaguardando datos personales, pero evidentemente las sentencias son públicas, y la creación de jurisprudencia para entender evidentemente la actividad del órgano jurisdiccional y la bondad de la actividad argumentativa por parte del órgano jurisdiccional.
En cuanto a la motivación judicial, vemos cómo la garantía de motivación judicial se ha plasmado también desde el punto de vista normativo en innumerables textos legales, tanto a nivel nacional, yo me refiero aquí al caso español, como a nivel internacional, por mi propia perspectiva, les ofrezco aquí en esta diapositiva la garantía internacional de motivación que más afecta a España, que son pues dentro del ámbito internacional y de convenios que afectan a España. La motivación judicial de las sentencias está plasmada en el artículo 123 del texto constitucional español y ese artículo es muy preciso. Deja bien claro que las sentencias deben de ser expresamente motivadas. El antecedente de esta garantía judicial de la motivación en el ámbito español es la Constitución italiana. El artículo 111 de la Constitución italiana deja claro también el deber de motivar las sentencias y de ahí bebe el legislador constituyente español cuando realiza el artículo 123 del texto constitucional. Claro, hay una completa ordenación legal de la motivación judicial. Ese artículo 123 se recibe en el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y evidentemente se proyecta en todos los órdenes jurisdiccionales. El artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que la motivación no solo afecta a las sentencias, según el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que también son actos motivados. Los autos judiciales siempre, en todo caso, deben de ser motivados, según el artículo 248.2 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica Española, y las providencias facultativamente. Unas veces son motivadas, otras no, dependiendo de la discrecionalidad judicial. Llama la atención también en los procesos del jurado, como en el ámbito penal, el artículo 61.1d de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995 señala que el jurado no motiva, sino que explica, motiva el magistrado, según el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Pero es que esta garantía de motivación judicial, desde la perspectiva internacional, también se recibe, si bien de una forma mucho más difusa que en el contexto español. Ahí está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el artículo 45 para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en el 74 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se recibe la garantía de motivación. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya señala esta recepción de la motivación judicial en el artículo 56, en el reglamento también en su artículo 95, pero entendiéndose la motivación como una especie de resumen parco del proceso. El Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional recoge la garantía de motivación en los artículos 74.2 y 74.5, una especie de motivación, en mi opinión, muy débil. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su reglamento de procedimiento, recoge la garantía de motivación en el artículo 63, pero entendiendo esta motivación como mera exposición sucinta de hechos y fundamentación de los mismos. En todo caso, vemos que en el contexto internacional la recepción de la garantía de motivación es cualitativamente más débil que en el propio contexto nacional español. Vean ustedes, por citarle ejemplos normativos en el orden jurisdiccional civil, de leyes donde se desarrolla la motivación judicial. Un ejemplo de ellos es el artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, donde se señalan las reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias. Ustedes lo están viendo en la diapositiva, donde se sujeta, se constriñe la motivación a un formato de reglamentación precisa y minuciosa. Otro ejemplo es el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, la Ley 1-2000,
donde se deja clara las reglas de exhaustividad, congruencia de las sentencias y motivación de las sentencias. Fíjense ustedes en el numeral, en el artículo 218.2, las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Es un artículo con muy pocas palabras, donde hay gran economía procesal lingüística, pero que sintetiza muy bien el deber de motivar en el orden español. Bien, en cuanto a la estructura del razonamiento judicial motivado, vemos que confluyen dos fenómenos francamente distintos pero entrelazados. Un proceso, en primer lugar, de aplicación de la normatividad procesal, que influye en la determinación de la quaestio facti, y un proceso de aplicación de la normatividad sustantiva para aplicar finalmente, una vez que se han fijado los hechos, la quaestio facti, para aplicar la quaestio iuris. La estructura del juicio fáctico es fundamental. Yo me atrevo a decir que es la actividad más importante que realizan los jueces en un proceso civil. Y de ahí que el principio de escritura es necesario, pero es que el principio de oralidad es fundamental para que, a partir de la dialéctica procesal mantenida por las partes, se llegue a completar esta estructura del juicio fáctico. Esta estructura del juicio fáctico supone, de un lado, el examen de los antecedentes de hecho y de los hechos probados, la selección y valoración del material probatorio, la fijación de los criterios de valoración. Hay múltiples criterios de valoración y múltiples estándares de valoración. Está la idea de probabilidad, la verosimilitud, la sala crítica, la íntima convicción en el orden jurisdiccional penal español. La preponderance evidence que hablan los norteamericanos, mucho de ello en los juicios civiles, beyond a reasonable doubt en el ámbito penal. Bueno, hay muchos criterios. La preponderance evidence norteamericana es muy similar a nuestro criterio de probabilidad. A mí me gusta hablar del criterio de la certeza moral en torno a los hechos. Certeza moral a partir de lo actuado y probado, exactis et probatis, como nos ha dejado muy claramente señalado la doctrina canonista a lo largo de los siglos y que se plasma en el canon 1608, parágrafo segundo del Codex Iuris Canonici de Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. Y en el ámbito español el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pero ese criterio de certeza moral exactis et probatis es un criterio de una finura jurídica excepcional, mucho más avanzado y sofisticado que los criterios de probabilidad, de verosimilitud, de sana crítica, de íntima convicción, de preponderance evidence o de beyond a reasonable doubt estadounidense. Mucho más fino. Lo que pasa es que, como lo han dicho los canonistas y son pocos, pues se ha sido muy, muy escasamente recibido en el ámbito secular este criterio. Una vez que se colma la quaestio facti, la motivación del juicio de hecho es verdaderamente fundamental y la actividad más difícil a la que se enfrentan no solo los abogados, sino también los jueces. Una vez que se colma la estructura del juicio fáctico, es el momento de proceder a la aplicación de la normatividad sustantiva de la quaestio iuris, donde se procede a la subsunción de la quaestio facti en la norma, a la selección de la norma congruente con los hechos probados y a la fijación de un criterio para todo ello, que es el criterio de fidelidad. Si algo es verdadero, si algo hay certeza moral, es decir, si ya tenemos certeza en torno a la existencia o inexistencia de los hechos alegados por las partes, lo lógico es que el derecho sea fiel a su custodia. Una vez que se tiene certeza de los hechos enjuiciados, de los hechos objeto de controversia, entonces hay que aplicar la norma jurídica y hay que aplicar la norma fiel a esos hechos. Por último, me gustaría destacar dentro de esta ponencia de la oralidad civil y de la motivación de las resoluciones judiciales las amenazas a las cuales la argumentación judicial
debe de hacer frente en un contexto global. Y es que efectivamente en el mundo de nuestros días, en un mundo caracterizado por un flujo creciente de relaciones jurídicas y por una idea de globalización jurídica que todo lo absorbe, ¿verdad? Tenemos bastantes dificultades en el reconocimiento de la garantía de motivación en este escenario possoberano, post-westfaliano. ¿Por qué digo esto? Porque los estados, pues evidentemente cuando uno estudia teoría general del derecho y recuerda la célebre pirámide kelseniana, los estados ya no son soberanos. O tienen hay que reconocer una soberanía limitada, limitada por el flujo de relaciones internacionales que obligan a los estados, que constriñen la actividad de los estados. Son innumerables los tratados de todo tipo, pero sobre todo los tratados de arbitraje de inversiones, que esos son de los que más constriñen. En el mundo hay más de 5.770 tratados de arbitraje de inversiones según el CIADI. Y esos tratados, evidentemente, subyugan y sujetan a los estados que libremente los han adoptado. Pero ahí están y condicionan la praxis del derecho en cada estado y condicionan materias que pueden ser hurtadas, evidentemente, al conocimiento jurisdiccional de los órganos judiciales estatales, del poder judicial de cada uno de los estados. Por eso hay dificultades de reconocimiento. Una cosa es el texto de las leyes procesales y la necesidad de tutela judicial efectiva, y otra cosa muy distinta es los condicionamientos de fondo en donde se practica la argumentación procesal. Otra amenaza a la argumentación judicial es la expansión de la autonomía privada, la idea de huida de la jurisdicción y la resolución alternativa de litigios. Y me voy a explicar ciertamente en esta materia. Piensen ustedes que el mundo de la motivación judicial es el mundo de la racionalidad en el proceso. Se motiva y los jueces, ustedes, cuando están motivando, están mirando hacia atrás, como el historiador. El historiador, cuando trata de averiguar o fijar el objeto de su obra histórica, mira inevitablemente hacia el pasado y trata de arrojar luz hacia un pasado más o menos remoto, tratando de hallar certezas, algo a lo que agarrarse en ese pasado, algo a lo que agarrarse de forma objetiva. El juez hace lo mismo, las partes en el proceso se esfuerzan por hacer lo mismo a través de la exposición de sus razones y de un ejercicio de racionalidad metodológicamente guiado por el proceso, por el derecho procesal. El derecho procesal es una guía metodológica formidable para el desenvolvimiento de dicha racionalidad, constreñida a un espacio temporal y legal limitado, pero al fin y al cabo uso de racionalidad. Los medios alternativos de solución de conflictos, excepción hecha del arbitraje, que también se guía por una racionalidad discursiva procedimental, los medios alternativos en general, como la mediación, que en España se está ensalzando mucho, no están guiados por esa idea de la racionalidad procesal. Fíjense ustedes que si en el ámbito judicial se habla de la teoría de la verdad como correspondencia, porque se integra la quaestio facti en la quaestio iuris, en el ámbito de la mediación ya no hablamos de teoría de la verdad como correspondencia, sino de la teoría de la verdad como consenso. No importan ya los hechos. Es que no nos interesa saber en un ámbito de mediación, me refiero, qué sucedió y por lo tanto extraer responsabilidades y consecuencias jurídicas a partir del material seguro de lo sucedido, de lo que existió o no existió en un pasado más o menos remoto. En el ámbito de la mediación interesa el consenso de las partes, con independencia de averiguar si los hechos existieron o no. Interesa que haya una controversia y hay que poner el modo de resolverla sin buscar objetividad, sino apelando a la concordia y al consenso. Claro, esos acuerdos tienen escaso fundamento epistemológico racional. Es el acuerdo de voluntades. Prima más la voluntad que la racionalidad. Y esto, estimados jueces y juezas del Perú, es desgraciadamente a lo que se ve abocada la justicia en nuestro mundo. A una
huida de la jurisdicción en beneficio de múltiples acuerdos basados en la idea de esa expansión de la autonomía privada, de la huida de la jurisdicción y de la resolución alternativa de litigios. Es una amenaza verdaderamente de primer orden para la potestad jurisdiccional. Esa idea de la expansión de la teoría de la verdad como consenso frente a la teoría de la verdad como correspondencia. Hay un célebre libro muy interesante de un filósofo italiano, de Gianni Vattimo, que elocuentemente se titula Adiós a la verdad. ¿La verdad está allí? Sí, sigue estando. La verdad sigue siendo una categoría propia legada por la modernidad. Pero en esta época de posmodernidad, o mejor dicho, de modernidad líquida, sabiendo que existe la verdad, ya no nos importa, estamos a otra cosa. Bueno, pues esta idea de la teoría de la verdad como consenso ciertamente es muy disolvente de la garantía de motivación judicial y de el despliegue de actos que a través de la oralidad y de la escritura desarrollan las partes a la hora de proceder a una argumentación jurídica que luego se plasma en la motivación judicial de los casos. Y todo ello en el marco de otra gran amenaza, que es la crisis del paradigma de la justicia estatal, mediante el desarrollo de un nuevo paradigma global de justicia, una especie de justicia informal, una especie de justicia pactada o de justicia consensual, basada en los acuerdos de las partes, en las negociaciones para poner punto y final a sus respectivas controversias. Fíjense cómo el componente racional cada día se arrincona más en beneficio de un componente subjetivo emocional y de un componente retórico que lleve al consenso, que lleve a la solución pactada de los asuntos, prescindiendo de la racionalidad. Lo importante es la voluntad. Claro, esto es una amenaza francamente disolvente para el derecho de tutela judicial efectiva y las expectativas de una motivación razonable y del juego de una argumentación jurídica que a través de la oralidad primero y de la escritura después, pues lleve a dar a cada cual lo que es suyo. Muchas gracias por su atención y espero que esta ponencia haya sido de su interés.